entonces. Buenos días, vamos a comenzar. Buenos días a los que van llegando. Hace 2 semanas comenzamos con el tema de célula. La semana pasada trabajamos con lo que era toda la envoltura celular, lo que era la pared celular, membrana plasmática, glucocálix. Hoy vamos a comenzar con lo que es el citoplasma y los organelos citoplasmáticos. Les voy a compartir las diapositivas y me avisan si logran verlas. Por aquí me dicen que tienen una duda. ¿Todas las diapositivas se copian en el cuaderno? Las diapositivas son para que ustedes hagan sus apuntes. Ustedes copian lo más importante de las diapositivas, lo que consideren más importante. ¿Logran ver las diapositivas? Sí las ven. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, hoy vamos a trabajar con otra zona de la célula que es el citoplasma. Ya vimos todo lo que era su envoltura celular. Ahora vamos con el citoplasma. El citoplasma es una solución, un complejo de moléculas que se encuentra en el interior de la célula. Se encuentra en todo el interior de la célula. Es una sustancia gelatinosa. Gelatinosa porque está en estado coloidal. Está compuesta por agua, sales y proteínas. Por eso se dice que es un complejo molecular, porque tiene varios tipos de moléculas. Y contiene al núcleo en su interior y a otros organelos. ¿Cuál va a ser su función? Contener y permitir el movimiento de organelos y moléculas. Dentro del citoplasma van a encontrarse el núcleo celular y todos los organelos de la célula. Aquí tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma va a ser toda esta sustancia gelatinosa donde van a estar los diferentes organelos de la célula. Pero el citoplasma se divide en muchísimas partes. Las principales son la matriz citoplasmática, el sistema endomembranoso y los organelos, pero estas a su vez se dividen en varias. Tenemos todo este esquema. Cada uno de estos se los voy a explicar hoy. Vamos primero con lo que es la matriz citoplasmática. La matriz citoplasmática es una sustancia celular que está formada por agua, proteínas, glúcidos, que vendrían siendo los carbohidratos, lípidos, sales e iones. Estos iones pueden ser positivos y negativos, es decir, pueden ser cationes y pueden ser aniones. Se encuentra en estado coloidal, por eso se dice que es una sustancia gelatinosa, y su función es la síntesis de proteína. En ella se produce la síntesis de proteína. Puede recibir dos nombres más. Se puede llamar matriz citoplasmática, como también lo podemos llamar hialoplasma o citosol. Esto sería el citosol, toda la sustancia coloidal. ¿Qué es lo que le permite al citoplasma sostener a todos los organelos? Va a ser su citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de microtúbulos y microfilamentos formado de 3 tipos de proteínas. Esas proteínas son actina, miosina y tubulina. Entonces, ¿cómo pueden comparar ustedes lo que es el citoplasma y el citosol? Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a compararlo con una sandía. Tenemos la sandía, su cáscara sería la membrana celular y su interior sería el citoplasma. Pero el citoplasma sería toda la parte roja con las semillas. En este caso, las semillas serían los organelos citoplasmáticos. En cambio, la matriz citoplasmática va a ser solo la parte roja, sin las semillas. Estaría hablando entonces solo de la sustancia gelatinosa y no de los organelos. En cambio, cuando hablamos de citoplasma en general, vamos a hablar de la sustancia en estado coloidal junto con los organelos. Citosol es solo la sustancia coloidal, sin los organelos. Ese citosol le va a dar soporte a los organelos mediante los microtúbulos y microfilamentos. ¿Sí logran entender esa comparación? Continúo. Ven, esto que está acá son los microfilamentos y microtúbulos que se encuentran en el citosol para dar
soporte a todos los organelos citoplasmáticos. Por lo menos acá tenemos una mitocondria y está siendo sostenida por todos los microtúbulos y microfilamentos. Ahora vamos con el sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas es un conjunto de canales ramificados que lo vamos a encontrar por todo el citoplasma de la célula. Su función va a ser delimitar espacios y también se va a encargar de metabolizar, transportar y almacenar sustancias. Tenemos principalmente al retículo endoplasmático. Este es un conjunto de sacos aplanados que van desde la membrana celular hasta la envoltura nuclear, es decir, van desde afuera hacia adentro, cerca del exterior hacia adentro. Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso presenta un tipo de proteína llamado riboforinas en su membrana. Estas riboforinas son las que permiten la adhesión de ribosomas. A este retículo endoplasmático se van a adherir los ribosomas, que son células que sintetizan las proteínas. Entonces, ¿por qué se le llama rugoso? Porque tiene a los ribosomas, por eso se le llama rugoso. Su función va a ser la síntesis de proteínas de exportación, va a originar al Golgi-soma, que sería el aparato de Golgi, y al retículo endoplasmático liso, y permite la reaparición de la membrana nuclear durante la división celular. Entonces, si el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque tiene ribosomas, el retículo endoplasmático liso, ¿por qué será así? ¿Qué le faltará entonces? Que eso lo hace liso. ¿Qué lo hace liso? ¿Quién me dice por qué es liso y no rugoso? ¿Qué le falta para ser rugoso? Le faltan los ribosomas y las riboforinas. Muy bien, le falta eso. Por eso es liso, porque no tiene ribosomas. Entonces, no presenta ribosomas y su función es la síntesis de lípidos. No sintetiza proteínas, sino lípidos. Participa en el proceso de detoxificación celular, en la degradación de hormonas, la glucogenólisis y en la acumulación de calcio. Glucogenólisis es cuando se obtiene glucosa a partir del glucógeno. Ven, aquí tenemos el retículo endoplasmático liso y tenemos al retículo endoplasmático rugoso. El liso está más cercano a la membrana celular y el rugoso está más cercano al núcleo. ¿Por qué está más cercano al núcleo? Porque para la síntesis de proteína sale el ARN mensajero del núcleo, entonces por eso necesita los ribosomas, por eso se encuentra más cercano al núcleo. Profesora González, ¿me logra escuchar? ¿Sí? Profe, el profesor Garzón, disculpe, va a dar una información rápida, breve, a segundo año. No sé si le pueden facilitar unos segundos. Ya, está bien. Profesora Profesor Yaniris, Garzón, buenos días. buenos días, profesora Yaniris, muy buenos días. Disculpe, unos minutitos voy a intervenir en su clase, ¿ya? Disculpe. A ver, chicos, muy buenos días con todos ustedes, muy buenos días. A veces los días son hermosos por el sol que sale, pero hay días que también son oscuros, que son fríos, ¿no? No todos los días son buenos, son agradables, ¿no? Voy a comenzar antes de hacer una pequeña petición acá, que va a durar solamente unos minutos. Voy a leer el siguiente texto bíblico que dice: Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Palabra del Señor. Nosotros estamos acá por un tiempo que Él determine. 20 años, 30 años, 40 años, está bien. Pero va a llegar un momento en que nos vamos a tener que encontrar allá. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo.
Yo me iré, pero iré a prepararles un lugar, y luego de prepararles un lugar volveré para llevarlos conmigo. El día de hoy, en la madrugada, Dios decidió llevarse a la mamita de nuestro eterno director, señora Dina Moreno Ravelo. Ya está descansando en paz y de seguro se está reencontrando con nuestro eterno director en el cielo. Se están dando ese abrazo de padre, de madre a hijo. Y es por eso que en estos momentos vamos a hacer una pequeña oración por su alma. Padre Santo, Dios eterno y poderoso, te pedimos por Dina Moreno Ravelo, que llamaste de este mundo. Dale la felicidad, la luz y la paz. Que ella, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. Que su alma no sufra más, y te dignes resucitarla con los santos el día de la resurrección y la recompensa. Perdónale sus pecados, para que alcance junto a ti la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo por su alma, les pido que me acompañen ahí en casa, un Padre Nuestro y un Ave María, por el descanso eterno de la señora Dina Moreno Ravelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella tu luz. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella tu luz. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella tu luz. Descansa en paz, mamita Dina Moreno Ravelo. Bien, muchas gracias, estudiantes dominguinos. Con este dolor que tenemos la familia dominguina, me retiro a orar por el alma de quien en vida fue la madre de nuestro eterno director, y que ya en este momento Dios la tiene en su gloria. Profesora Yanines, muchas gracias por los minutos. Puede continuar su clase. Muchísimas gracias, profesor Garzón. Que tenga buen día. Listo, profesora González. Ya, bueno, continuamos. Lamentable la pérdida que hemos tenido, pero bueno, hay que continuar. Continuamos, chicos, entonces quedamos en el sistema de endomembranas. Ahora viene el complejo de Golgi. Complejo de Golgi o Golgisoma. Es un conjunto de sacos aplanados, se le puede llamar también, o produce dictiosomas y vesículas. Su función va a ser procesar y empaquetar sustancias, más que todo sustancias de excreción. Estos proceden del retículo endoplasmático, puede proceder de los dos, del endoplasmático rugoso y del endoplasmático liso. Y libera por exocitosis. Se libera por exocitosis. Todas las sustancias de desecho se van a liberar por exocitosis. Tiene células de activa secreción, es decir, va a estar constantemente secretando algunos tipos de células para formar tejidos. ¿Cuáles son las funciones del complejo de Golgi? En primer lugar, la formación de la pared celular. ¿Recuerdan la pared celular de las células vegetales? Bueno, esa se va a formar a partir de la excreción
del complejo de Golgi. Su otra función es la secreción celular, secreta sustancias de excreción. La glucosilación de lípidos y proteínas. Glucosilación es cuando se agrega un carbohidrato a un lípido o a una proteína. Recuerdan, no sé si recuerdan que el glucocálix estaba formado por glucolípidos y glucoproteínas. Era la unión de un carbohidrato con un lípido o con una proteína. Eso es la glucosilación, cuando se le agrega un carbohidrato a uno de estos compuestos, o de un lípido o de una proteína. También participa en la biogénesis de lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas, que son otros organelos de la célula. Otra función es la excreción celular, participa en el almacenamiento de proteínas y forma el acrosoma del espermatozoide. El acrosoma del espermatozoide es la cabeza del espermatozoide. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una vesícula de secreción. Esta que está acá, que es liberada por el aparato de Golgi. Estos sacos aplanados van a liberar vesículas de secreción que van a formar luego otros tipos de organelos o van a segregar algunas sustancias. Vamos ahora con la carioteca. La carioteca es un sistema endomembranoso de doble membrana. Está formado por numerosos poros. En su membrana externa nos vamos a encontrar con ribosomas. Aquí tenemos la carioteca, que es la doble membrana, como ven aquí, del núcleo. Esto es el núcleo, aquí tenemos el nucleolo. Está formada por numerosos poros. ¿Para qué creen ustedes que son esos poros? ¿Para qué serán? ¿Qué saldrá por allí? ¿Qué saldrá del núcleo? ¿No tienen idea para qué será? Para que respire, seguro. ¿Ah? El sudor, ¿no? ¿Qué bote qué? Recuerden que el ADN se encuentra en el núcleo y ocurre un proceso que se llama síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteínas, ¿cómo va a ocurrir? Va a salir desde el núcleo, por estos poros, hasta el citoplasma. Entonces, en la membrana interna va a ser lisa. Esta membrana de acá va a ser lisa. Y se forma por una prolongación del retículo endoplasmático. Esta separa el contenido del citoplasma y del núcleo. Continuamos. Vamos ahora con los organelos. Los organelos pueden ser de varios tipos. Tenemos de doble membrana, de una sola membrana y sin membrana. Entonces, en primer lugar tenemos a los de doble membrana, tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias se encuentran dispersas en el citoplasma. Son de forma esférica o de bastones. Pero si son de bastón, en forma de bastones, van a ser circulares en sus extremos. En su membrana interna cuenta con enzimas para realizar el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la síntesis de ATP. ATP se llama adenosintrifosfato. Esto es una molécula de energía. Es la que le proporciona energía a la célula. Entonces, en las mitocondrias es donde se sintetizan las moléculas de energía. En su membrana interna, esta forma pliegues a las cuales se le denomina crestas mitocondriales. Y allí es donde se va a observar las cadenas de ADN y los ribosomas. Sus funciones son la respiración celular aeróbica, la producción de energía en forma de ATP. Aquí tenemos una mitocondria. Esta es en forma de bastones, en forma de bastón, y como ven, es circular en sus extremos. Entonces, tenemos a la membrana externa, que sería esta de acá, toda esta de acá, y su membrana interna, que es esta amarillita, va a formar crestas. En esa cresta se va a encontrar una matriz mitocondrial que vendría siendo como el citosol de las mitocondrias.
Allí nos vamos a encontrar con ADN circular, todo esto de acá, nos vamos a encontrar también con ribosomas y con algunos gránulos que forman parte o se transformarían luego en ribosomas. Continuamos. Seguimos con los de doble membrana y tenemos a los plastidos. Los plastidos los vamos a encontrar solo en los vegetales. Tenemos dos tipos principales de plastidos. Tenemos los leucoplastos y los cromoplastos. Los leucoplastos carecen de pigmentos, no tienen ningún tipo de color. Y su función principal es el almacenamiento de carbohidratos. Luego tenemos a los cromoplastos, la palabra, aquí la raíz cromo, quiere decir que está relacionado con color. Entonces, los cromoplastos contienen pigmentos de diversos colores. Su función va a ser almacenar pigmentos fotosintéticos secundarios y reservas nutritivas. Por ejemplo, tenemos los betacarotenos que le dan el color naranja, por ejemplo, a la zanahoria. El licopeno, que proporciona el color rojo, es un pigmento de color rojo, lo podemos encontrar en los tomates. Y la xantófila, que proporciona el color amarillo, este lo podemos encontrar en los granos de maíz. Un tipo de pigmento fotosintético sería la clorofila. La clorofila es altamente especializada. Esto lo vamos a encontrar en los cloroplastos. Sería un cloroplasto el que contiene a la clorofila, que sería el pigmento verde. Tiene clorofila A y clorofila B. Es un pigmento fotosintético porque es el que capta los rayos de luz para que inicie el proceso de fotosíntesis. Y en los cloroplastos es donde se realiza la fotosíntesis. Los cloroplastos tienen su propio ADN, es decir, si tiene su propio ADN se puede dividir, es decir, se puede reproducir. Aquí tenemos algunos ejemplos de cromoplastos. Tenemos el cloroplasto que contiene la clorofila, el pigmento verde. Tenemos los leucoplastos que no tienen color. Tenemos los amiloplastos que almacenan almidón, oleoplastos que almacenan ácidos grasos y proteinoplastos que almacenan proteínas. Seguimos con los organelos. Ahora tenemos organelos de una sola membrana. Tenemos en primer lugar a las vacuolas. Las vacuolas son vesículas que contienen agua, alimentos o desperdicio de la célula. Contienen los desechos de la célula. Estos se forman por el retículo endoplasmático o por una invaginación de la membrana celular. Una invaginación de la membrana celular es cuando en ella se forma una depresión. Tenemos a la membrana celular, se forma una depresión y se va a cerrar y se va a incluir dentro de la célula. Ese saco que se forma por invaginación va a contener agua, alimento o desperdicios de la célula. Las vacuolas son más grandes en los vegetales porque los vegetales necesitan acumular mayor cantidad de agua que en las células animales. Sus funciones son, en las células animales tiene función de almacenamiento y en las células vegetales la osmorregulación y también almacena pigmentos. Cuando hablamos de osmorregulación nos referimos a la regulación de la cantidad de líquidos de la célula. Aquí tenemos, por ejemplo, que en una célula animal la vacuola es pequeña y en una célula vegetal su vacuola es grande. Eso es también una de las principales diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Su vacuola en la célula animal es pequeña y en la célula vegetal es bastante grande. Seguimos con los de una membrana. Tenemos a los lisosomas. Los lisosomas son estructuras en forma de bolsa o vesícula. Casi todos los organelos son en forma de bolsa o vesícula. Y se produce por el aparato de Golgi. Recuerdan que el aparato de Golgi segregaba unas vesículas. Bueno, a partir de esas vesículas se forman los lisosomas. Estas vesículas contienen enzimas hidrolíticas como las hidrolasas para degradar moléculas grandes. Entonces, los lisosomas tienen una función de digestión intra y extracelular y realizan autofagia. Autofagia es cuando la célula, cuando esa estructura consume algo que la célula ya no utiliza. Entonces,
el lisosoma vendría siendo como el sistema digestivo de la célula. Algo así sería, lo podemos relacionar de esa manera. Los lisosomas realizan la digestión de la célula y consumen lo que ya la célula no está utilizando. Aquí tenemos el aparato de Golgi y de él sale una vesícula que luego se va a formar un lisosoma. Aquí tenemos la estructura del lisosoma. Tiene una sola membrana, dentro de ella contiene enzimas hidrolíticas y por fuera está cubierta de proteínas. Seguimos con los organelos de una sola membrana. Tenemos a los peroxisomas. Los peroxisomas son también vesículas pequeñas y contienen numerosas enzimas, como por ejemplo la catalasa. Su función va a ser degradar el peróxido de hidrógeno y proteger y desintoxicar a la célula. En la célula tenemos el peróxido de hidrógeno y la catalasa lo va a degradar. Tenemos peróxido de hidrógeno que es H2O2. Entonces, ¿cómo lo va a degradar? Dos moléculas de agua. Dos moléculas de agua, dos moléculas de oxígeno. Así lo va a degradar. Tenemos también los glioxisomas. Los glioxisomas los vamos a encontrar en las células vegetales. Los peroxisomas son propios de células animales y los glioxisomas son propios de células vegetales. Ellos convierten los ácidos grasos, es decir, los lípidos almacenados en las semillas, los convierten en carbohidratos. Entonces aquí tenemos un glioxisoma, tenemos ribosomas, que se encuentran en las células vegetales. Van a convertir los ácidos grasos almacenados en las semillas en carbohidratos. Vamos con los organelos sin membrana. Tenemos a los ribosomas. Los ribosomas son dos subunidades de macromoléculas. Están formados en un 35% de proteínas y un 65% de ARN. Cuenta con partículas globulares ubicadas en el citosol, es decir, son partículas globulares que vamos a encontrar en el citosol de la célula. Su función es la traducción de la información del ARN mensajero, es decir, realiza el proceso de síntesis de proteínas. Aquí tenemos numerosos ribosomas que pueden estar dispersos en el citoplasma o se pueden encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. Y por último tenemos a los centriolos o centrosomas. Estas son estructuras huecas que están compuestas por tripletes de microtúbulos, es decir, cada centriolo es un triplete de microtúbulos. Los vamos a observar en la interfase de la célula. En células animales se observan, ¿ven? Son cilíndricos y son cada 3 microtúbulos. Esos son los centriolos. Su función es organizar estructuras relacionadas con los movimientos celulares. Lo vamos a observar durante el proceso de división celular. ¿Cuál va a ser su función? Va a formar el uso acromático donde se van a alinear los cromosomas. Esta es una fase de la división celular. Aquí están los centriolos o centrosomas y a partir de allí se van a alinear los cromosomas. Con esto terminaríamos lo que son los organelos del citoplasma, chicos. Tuve que avanzar un poco más rápido porque me disculpan que me pasé de la hora, ¿sí? Para la próxima clase trabajaríamos con lo que es el núcleo y terminaríamos así con el tema de célula.